Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la vocación sucesoria. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito sobre sucesiones. Y si querés tener acceso completo a este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, quiero contarte que en la información de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace a nuestra página web, donde vas a poder ver resúmenes, ejemplos, legislación actualizada y jurisprudencia de este y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Y lo primero que debemos destacar antes de ingresar a hablar sobre la vocación sucesoria es que en el Código Civil y Comercial de la Nación se reconoce la capacidad de derecho a todas las personas. Incluso en ciertos supuestos donde existen algunas restricciones que derivan de distintas situaciones, existe un sistema previsto por el ordenamiento para que todas las personas tengan capacidad de derecho. Entonces, para poder suceder, es necesario, en primer lugar, tener capacidad de derecho. Y acabo de decir que todas las personas tenemos capacidad de derecho. Entonces, además de esto, para ser sujeto pasivo de la transmisión hereditaria, se requiere existir al momento de la muerte del causante, ser titular de vocación sucesoria y que esa vocación sucesoria no esté contrariada. Ahora bien, ¿qué es la vocación sucesoria? Bueno, hablamos de vocación sucesoria cuando nos referimos al llamamiento de un sucesor a una sucesión determinada. Por ejemplo, si mi padre muere, en principio yo tendría vocación sucesoria para esa sucesión en particular. Y en el Código Civil y Comercial de la Nación, las fuentes de la vocación sucesoria son dos: la legítima y la testamentaria. Dentro de la fuente legítima, el llamamiento puede ser imperativo o supletorio con un sistema de exclusiones. Y también pueden coexistir llamamientos legales y llamamientos testamentarios. Por ejemplo, si un hombre muere y tiene únicamente un hijo, la ley le otorga vocación sucesoria a ese hijo. Pero si el padre que ha muerto dejó un testamento válido, mediante el cual manifestó su voluntad de dejarle como legado un libro a un amigo, ese amigo tiene vocación sucesoria por el testamento. Ahora bien, la vocación sucesoria, ya sea legítima o testamentaria, puede ser actual o eventual. Y se puede analizar esta distinción desde dos puntos de vista. Primero, desde el orden de prelación en el llamamiento hereditario. Y segundo, desde la extensión del llamamiento hereditario. Vamos a comenzar hablando sobre el orden de prelación. Porque el llamamiento hereditario está organizado en una sucesión de órdenes. Básicamente se establece un grado de prelación en el llamamiento. De este modo vamos a encontrar aquellos de primer orden, que son los descendientes. Por ejemplo, si yo muero, en el primer orden se encuentra mi hijo. En el segundo orden ubicamos a los ascendientes. Por ejemplo, si yo muero, en el segundo orden se encuentra mi padre. En estos dos casos concurre el cónyuge con ciertas particularidades que vamos a estudiar en clases subsiguientes. Y en el tercer orden se encuentran los parientes colaterales hasta cuarto grado. Por ejemplo, un hermano. Lo que hay que tener en cuenta es que cada orden excluye al siguiente. Asimismo, el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Esto quiere decir que el llamamiento es
simultáneo a todos los sucesibles, a todos los órdenes y desde la muerte del causante. Pero tienen vocación actual los sucesibles en primer grado y vocación eventual aquellos de órdenes ulteriores. Por ejemplo, si yo muero, el llamamiento es desde el mismo momento en que se produjo mi muerte y se llama a todos los sucesibles, es decir, van a llamar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, pero tienen vocación actual los sucesibles de primer orden, es decir, mis hijos, y van a tener vocación eventual aquellos de órdenes ulteriores, es decir, mis padres, mis hermanos. Y dijimos que la vocación actual o eventual también podemos analizarla desde el punto de vista de la extensión del llamamiento. La vocación actual tiene lugar cuando a una persona humana o jurídica se le atribuye la universalidad de los bienes. En cambio, la vocación eventual corresponde a las posibilidades de ejercicio del derecho de acrecer en función de la universalidad del título que permite eventualmente absorber toda la herencia. Por ejemplo, supongamos que un hombre muere y tiene 2 hijos. Ambos hijos tienen vocación actual a la porción que surge de la concurrencia, es decir, cada uno al 50%. Pero a su vez tienen una vocación eventual a la totalidad de la herencia, porque si uno de estos hijos no acepta la herencia, el otro, que sí la acepta, va a recibir la totalidad, porque tiene el derecho de acrecer. Corresponde preguntarse ahora, ¿quiénes pueden suceder? Y de acuerdo con el artículo 2279, pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte, las concebidas en ese momento que nazcan con vida, las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561, y las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte, y las fundaciones creadas por su testamento. Ahora bien, la vocación sucesoria no es suficiente, porque además es necesario que sea eficaz, porque como ya lo dijimos, para ser sucesor, quien es llamado a suceder debe existir al momento de la muerte y el llamamiento debe subsistir cuando la sucesión se abre. Y por último, esta vocación sucesoria no debe encontrarse contrariada. Vamos a ver entonces cuáles son las causas de exclusión. Y básicamente, la vocación sucesoria puede aparecer contrariada en los siguientes supuestos. Primero, por voluntad del sucesible. Esto significa que estar llamado a suceder no implica que se esté obligado a suceder. Es decir, que el propio heredero puede manifestar de forma expresa su voluntad de no recibir la herencia. Y esta renuncia de la herencia contraría la vocación sucesoria y provoca la exclusión total del llamado. Por ende, la sucesión se defiere como si el renunciante no hubiera existido. En segundo lugar, la exclusión puede darse por sentencia judicial, la cual tiene lugar por haber incurrido el heredero en causales de indignidad de acuerdo con el artículo 2281. Y finalmente, la exclusión también puede darse por disposición legal, porque los supuestos de divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y el cese de la convivencia en el matrimonio constituyen situaciones que excluyen el derecho hereditario. Y para finalizar con esta clase vamos a ver también que hay causas limitativas, es decir, que existen supuestos en que la vocación hereditaria resulta contrariada pero de forma parcial. Y estos casos se relacionan específicamente con la vocación sucesoria testamentaria. Por ejemplo, el caso de tutores y curadores que no pueden recibir por testamento de sus pupilos si estos mueren durante la curatela o tutela, e incluso si hubiese cesado y las cuentas definitivas de la administración todavía no han sido aprobadas. También se ve contrariada la vocación hereditaria en el caso de escribanos y testigos
ante quienes se otorga un testamento por este acto en el que han intervenido. Y también se ve contrariada en el caso de ministros de cualquier culto y otros líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.